Dale, Taylor. Vamos a hablar de cómo conocí a vuestro padre. ¿Por qué? Porque tiene una laguna que creo que la mayoría de la gente a lo mejor no se ha dado cuenta. Y creo que es porque es principalmente una sitcom, con lo cual la personaje principal, la protagonista evidentemente tiene mucha más importancia, pero todos los personajes principales tienen una importancia muy similar. Entonces creo que por eso se ha ocultado un poco. Tengo que decir que la mayoría de las veces que vengo a hablar de una serie que tiene alguna laguna muy concreta, digo, me ha gustado la serie, pero creo que sí tenía estos fallos. Con esta, honestamente, a mí me ha encantado. Creo que la han cancelado, creo que ya no van a sacar más temporadas, solo hay 2 y claramente estaba preparada para hacer más, y creo que la han cancelado y no van a hacer más, y yo honestamente no entiendo por qué, porque a mí me ha encantado. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Sí, era muy gracioso y creo que en general estaba muy bien, pero creo que ha envejecido bastante mal. Esto yo ya lo hablé con The Big Bang Theory. Hay series que en 2005 tenían una serie de comentarios, se basaban mucho en un humor muy estereotípico, que en 2005 pues a lo mejor no te dabas tanta cuenta, o lo pasaban más por alto, o estábamos más acostumbrados a que eso fuera así y no nos lo planteábamos de otra forma. Pero creo que a estas alturas ver series así, creo que sí te das mucha cuenta de esas cosas, y a mí personalmente me molesta, la verdad. Cuando veo esas series y digo, jolín, es que esto me encantaba, pero es que ahora lo veo y digo, es que no me puedo creer la cantidad de comentarios rancios que tiene. No es esto para descreditar a cómo conocí a vuestra madre, porque también creo que es una serie muy buena, pero creo que con esta nueva lo que haces es mantener estas cosas que tenía Cómo conocí a vuestra madre, que son cosas no del todo concretas, pero sí como algunos rituales, por así decirlo, o algunas costumbres que pueden tener el grupo de amigos. Creo que sí son muy de ellos. Creo que si ves Friends, pues al final es lo mismo, es un grupo de amigos en Nueva York, además los dos son en Nueva York, pero creo que es un poco más genérico simplemente el grupo de amigos. Con Cómo conocí a vuestra madre creo yo que era porque querían ridiculizar algunas cosas, entonces le ponían a ellos como costumbres y tal, que en realidad sí son muy identificables, porque tú dices que pues con mi grupo de amigos hacemos esto, hacemos lo otro, entonces te identificas con ellos, pero también lo llevan a un punto un poco ridículo y absurdo y muy de sitcom. Entonces creo que por eso el humor de esta serie es tan buena, y creo que eso se ha mantenido. En la primera temporada sí es verdad que es un poquito más floja en humor, creo que sí que en argumento es muy densa no que te pese porque sigue siendo una sitcom, pero sí que tiene mucho argumento, y ya en la segunda temporada creo que tiene un poquito menos, pero sí que el humor se eleva y creo que está muy a la altura de Cómo conocí a vuestra madre. No entiendo por qué la han cancelado, si es así no sé por qué la han hecho. Ahora bien, que la recomiendo no quiere decir que no tenga fallos, y aquí vengo a comentarlo. Voy a comentarlo sobre todo si os interesa estas cosas. Creo que es interesante ver eso porque hay veces que hay cosas que no te terminan de gustar y no sabes por qué. Entonces, ¿cuál creo que es el principal problema que tiene esta serie? Y esto lo pensé en el capítulo 1, y en el 2 ya estaba yo apuntando cosas para hacer este vídeo, lo cual no es muy buena señal que me dé cuenta nada más de empezar. Y creo que esa ha sido la cosa, que conforme avanza la serie, como esto es desde el principio, cuando empieza la serie te das cuenta, pero después te da un poco igual. El principal problema es que la protagonista no tiene ninguna importancia. Esto ya lo habéis leído en el título del vídeo, así que decís, ¿y qué quiere decir esto? La protagonista creo que la han puesto exactamente igual que al protagonista de Cómo conocí a vuestra madre. Creo que Ted y Sophie son un poco la misma persona, o quieren representar al mismo tipo de persona, pero un hombre y una mujer, simplemente han hecho ese cambio. Entonces, claro, ¿cuál es el conflicto de Ted y cuál es el conflicto ahora de Sophie? Son personas solteras en 20 y pico, 30 años que viven en Nueva York y están intentando encontrar pareja. Es un conflicto muy básico, muy sencillo. No partes de un problema real porque no les pasa nada. No es que si no encuentran pareja mañana se mueren, simplemente quieren encontrar pareja. No es una necesidad, simplemente que lo quieren. Entonces, claro, partimos de cosas muy simples. Porque en Cómo conocí a vuestra madre sí funcionaba y seguía siendo Ted muy importante, que no quiere decir que fuera el favorito, porque creo que esta serie es muy larga, es decir, Cómo conocí a vuestra madre, creo que el favorito era Barney, honestamente. Pero creo que era el favorito porque era más gracioso, no porque te interesase más en sí el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás personajes tenían también conflictos muy básicos. El de Barney era simplemente que quería ligar, que no quería una relación con compromiso, sino simplemente quería ligar con la mayoría de mujeres que pudiera. Y hasta estaba en su slut era Wolf Queen. No tiene ningún problema como tal. No quiere decir que no se desarrollen
lo largo de la serie evidentemente se van desarrollando problemas, pero el conflicto inicial cuando estamos en el primer episodio, cuando vemos cuál es el problema de los personajes, no hay ninguno más que eso. Marshall y Lily se acaban de comprometer, pero no tienen ningún problema aparte de eso, pues están en su casa, se han comprometido, están felices y ya está. ¿Cuál es su conflicto? Que ahora pues van a preparar la boda, van a preparar una vida juntos, pero en el inicio, me quiero referir, no hay ningún problema. Robin ni siquiera sé muy bien cuál es su conflicto, la verdad no me acuerdo en el primer episodio si era un poco también como Ted de buscando pareja, también con el trabajo. Creo que a Robin se le daba mucha importancia, a todos un poco, pero creo que a Robin especialmente creo que sí se le daba importancia porque ella quería elevar mucho su trabajo, sí creo recordar bien. Son conflictos muy básicos porque no hay ningún problema, no hay nada en juego que diga si no consigo esto, que por eso Barney se inventaba cosas, por eso digo que era muy ridículo todo, que lo querían hacer con un humor en cierta manera absurdo, porque era como Barney mismo se ponía a él sus propios objetivos y sus propios castigos. Decía, si no consigo conseguir el número de tal persona, o si no consigo conseguir tantas citas en esta semana tal, me pasa esto, pero se lo ponía él solo. Nadie le había dado eso en la vida, de que si no consigues el número de aquella chica te atropella un camión. Nadie le había puesto eso, se lo ponía él solo precisamente para elevar su propio conflicto, porque no había ninguno. Partíamos de una serie con conflictos muy básicos porque la idea de la serie, no estoy criticando esto porque creo que precisamente lo que querían es que fuera muy simple, muy fácil de ver, simplemente con su humor, y ya a lo largo del resto de los episodios pues le iban añadiendo a los personajes una carga emocional y este problema que les aparece de repente. Ponían los conflictos conforme iban avanzando, pero partían de la nada. En Cómo conocí a vuestro padre, el conflicto de Sophie es exactamente igual que el de Ted, lo que pasa que en vez de ser 2005, creo recordar que era Cómo conocí a vuestra madre, es 2000, no sé si es 22 cuando empezó la serie, creo que sí, porque hay 2 temporadas, así que asumo que fue en 2022, pero es el mismo. Lo que cambian es que pues han cambiado las tecnologías, entonces empiezan con una cita de Tinder en vez de que sea simplemente en el bar, que después añaden cosas de bar y tal. O sea que creo que el hecho de que haya cambiado mucho la generación, sobre todo en la tecnología, creo que es lo que es más notable el cambio. Tampoco le han sacado muchísimo partido, aunque sí hay capitulillos que revuelven alrededor de eso. ¿Qué pasa con Cómo conocí a vuestro padre? ¿Cuál ha sido el problema? Que creo que precisamente es lo que mejora la serie, para mí por lo menos. A lo mejor eso es algo que no le haya gustado a la gente precisamente. Para mí creo que es algo que mejora mucho la serie, que te ayuda mucho a conectar con los personajes, pero que le quita toda la importancia a la protagonista, y es que todos los secundarios, o si los hablamos como que hay una protagonista y los demás son personajes principales, porque al final tienen más o menos el mismo tiempo en pantalla que ella. Para que lo entendáis, en Friends, por ejemplo, yo diría que ninguno es protagonista, es que los 6 principales son los 6 protagonistas. Yo no diría que Joey es más importante que Ross, por ejemplo. Creo que están todos a un nivel bastante similar. Lo que pasa es que algunos tienen unas subtramas que son muy, no voy a decir importantes, porque no es que sean más importantes, sino que a lo mejor se extienden más en el tiempo o son más después más icónicas. Pues evidentemente Ross y Rachel, es que todos lo sabemos, ¿no? Nos estamos dando un descanso. Creo que Ross y Rachel pueden dar la sensación de que son un poco más protagonistas que Phoebe y Joey, pero realmente es porque le han puesto tal subtrama que se alargó mucho el tiempo y qué tal. Pero realmente ninguno dirías, este es el protagonista, esta es la protagonista. Creo que los 6 son. Sin embargo, en Cómo conocí a vuestra madre, pues Ted es claramente el protagonista porque es el que está narrando la historia, está desde su punto de vista. Creo que en otras series sí hay un claro protagonista y después los secundarios pueden tener sus subtramas, pero están mucho más diluidas, por así decirlo, o influyen directamente al protagonista, y en la sitcom muchas veces es más o menos pues la misma importancia relativamente, pero sí que se señala un protagonista porque lo ponen narrando la historia. El caso es que los personajes de Cómo conocí a vuestro padre están hiperdesarrollados y tienen un conflicto muy grande. Yo en el segundo episodio pensé, es que Jesse debería haber sido el protagonista, que se cargaría toda la cosa de la serie, porque la cosa es que sea ahora una mujer en vez de un hombre, pero que hubieran puesto a Sophie siendo Jessie, Hilary Duff haciendo de como Jessie, porque Jessie de repente aparece. Lo primero, es mucho más gracioso que Sophie en la primera temporada, sobre todo. Creo que por eso en la segunda se redimen un poco de esto que voy a contar, porque en la segunda creo que Sophie sí tiene mucho más la personalidad de Ted y sí le añade un poco más de absurdo. Creo que en la primera Sophie era como muy neutral. Creo que ese era su principal problema en cuanto a personaje, aparte de que era muy simple, es que tampoco ni hacía mucha gracia, hacía gracia pero no más que otros personajes, que ahí está el problema. Jesse era más gracioso, pero además partía de un conflicto mucho mayor, porque sí, Jesse también estaba buscando el amor en Nueva York teniendo 20 y pico, 30 años, pero Jesse viene de haberle pedido matrimonio a su novia y que le dijera que no en público
chico cuando le estaban grabando y se cayó para atrás y ahora es el hazme reír de todo el mundo y la gente lo reconoce y dice es el tío al que le dijeron que no. Viene de un rechazo, no solo un rechazo de su novia para comprometerse con él, sino de repente un rechazo social de que la gente se ríe de él, tiene la autoestima por lo del suelo, ahora encuentra pareja partiendo de esa base. Esto que estoy diciendo en el segundo episodio ya se sabe, o sea, no son spoilers. Estas son las presentaciones que hacen de los personajes, con lo cual tenemos toda esta información desde el principio. No nos pueden pedir que nos importe más Sophie, cuando Jessie es mucho más interesante. Y si solo fuera Jessie, que claramente va a ser el interés amoroso principal de la protagonista, porque en el primer episodio pone que es Ian, que es un chico que ha conocido en Tinder, pero que se muda, entonces ya en el segundo no sale, con lo cual dices, vale, este podría ser el padre en el día de mañana, cuando ponga el episodio final, podría ser este el padre que ponen finalmente, pero evidentemente el principal conflicto amoroso de Sophie va a ser Jessie, porque está clarísimo, aunque después sea otra la resolución, aunque en la segunda temporada añadieran a otra persona más importante, en la primera claramente iba a ser él, entonces que de repente nos lo presenten mucho más interesante que Sophie, y dices, bueno, es total, pero todavía él, que ya de por sí tenía más importancia, anda, pero es que todos los demás personajes son mucho más importantes, tienen unas tramas mucho más interesantes. Sid, por ejemplo, aparte de ser el dueño de un bar, nos estamos metiendo en algo laboral mucho más elevado, porque sí, Sophie es fotógrafa freelance, entonces tiene que buscar un poco la vida, pero es un poco como que ya está, simplemente se está buscando la vida como fotógrafa. Sid tiene un bar que le ha costado un dinero y que ahora tiene que mantener como puede y que no sé qué. Se acaba de comprometer, quieren hacer un poco lo de Marshall y Lily, pero ¿qué pasa? Que su prometida se tiene que mudar y tiene que ir a trabajar a Los Ángeles, entonces ahora se queda que se acaba de comprometer, pero su prometida está en otro sitio. Valentina, por ejemplo, creo que es la segunda que menos interés puede tener, pero que también tiene un conflicto importante porque conoce a un chico en Inglaterra y ese chico se viene aquí a vivir con ella, pero es que ella nunca ha sido de relaciones serias, nunca ha estado muy en el compromiso y ahora este chico está metido en su casa, entonces ahora tiene que lidiar ella con ello. Y este chico también es muy importante porque es Charlie, que se ha mudado de Inglaterra, le han quitado los padres el dinero, pero es que él quería estar con Valentina, así que para estar con ella tiene que empezar de cero en un sitio, en otra ciudad, no, en otro país, en otro continente, de hecho. Y Ellen un poco por las mismas. Ellen, que es la hermana de Jessie, se acaba de divorciar y tiene que empezar también de cero. Son dos personajes que empiezan totalmente de cero, en otro sitio, con otra gente, conociendo de cero a sus amigos. Son como todos conflictos súper elevados, con problemas reales de los que se tienen que hacer cargo, sobre todo conflictos internos, porque sí, tienen externos de me tengo que buscar un apartamento, pero el conflicto interno de estar lidiando con ese cambio tan grande que es cambiarte de sitio, dejando a las personas que quieres, o teniendo que haber dejado una relación, teniendo que empezar de cero con un trabajo que nunca has tenido, de repente son cosas súper grandes en todos los sentidos, y tú dices, ¿cómo nos vamos a fijar en Sophie? Es que Sophie me da igual, Sophie está diciendo, bueno, voy a ir a una cita, y yo, pues muy bien, adiós, pero es que tengo personajes que son súper interesantes, y claro, no es algo de lo que me queje de que estos sean interesantes, porque creo que precisamente es lo que más me gusta de la serie, que todos los personajes me interesan, tienen todos un lore increíble, pues te interesan muchísimos, pero claro, no me puedes poner que todos los personajes secundarios te tengan tanto background y después la protagonista no, porque me da igual, es que literalmente me da igual toda la serie, sobre todo, insisto, la primera temporada. Creo que en la segunda se te olvida un poco más, porque ya vas con el lore que ha pasado en la propia serie, con las cosas que han ido pasando, entonces ahí sí que puede estar un poco igual. Creo que hay otros personajes que tienen un arco de transformación muchísimo más grande que el de Sophie. Que el de Sophie al final no hay mucho. Si ves el primer y el último episodio, no es que tenga un arco de transformación demasiado grande, y hay otros personajes que son otra persona. Creo que Charlie es el que más cambia, sí, cambia un montón también. Hay personajes que de repente se convierten en otros, y ha sido súper interesante ver su camino, y todo el rato era como desde la perspectiva de Sophie, entonces era un poco como raro. Yo de verdad que recomiendo muchísimo la serie, quería comentar esto porque digo, creo que es algo que la mayoría de gente no va a pensar, y creo que es algo que sí es destacable, porque sí que te puede dar una cosita de, pues es verdad que esto podría haber estado un poco mejor, pero bueno, creo que en general vale
vale la pena la serie. Aunque ha sido crítica a la serie, esto es para recomendarla y para deciros que la veáis. Dejadme en los comentarios qué opináis, si la habéis visto, si nos gusta. Quiero saber por qué, porque no sé, a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido además una serie que creía que iba a ir como muy de progre para... Uy, todos los dedos aquí marcados. Para redimirse de las sexistadas que tenían como conocía vuestra madre. De repente se iban a ir al otro extremo. Y es verdad que aparte de algunos comentarios así en concreto, no tienen muchísimo, pero el hecho de que no todos los personajes sean blancos, que eso creo que cansa muchísimo. Ellen, por ejemplo, es lesbiana, pues jolines, esas cosas la verdad que yo las agradezco porque creo que le dan un toque mucho más interesante a la serie sin ser algo muy exagerado, simplemente es algo que es que te encuentras en la vida real. Entonces es igual de graciosa que como conoce a vuestra madre. Ya esto cuestión de gustos, hay gente que dirá es que no me ha hecho mucha gracia. Bueno, creo que igualmente es interesante y vale la pena verla, y sin los comentarios rancios y demás. Así que, en fin, para mí ha estado muy bien, así que dejadme en comentarios qué opináis y suscribiros a este canal, porque para algo gratis que hay en esta vida hay que aprovecharlo. Bye.